Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestras sesiones de NEO de Ginecobstetricia de la División de Neonatología. Esta noche me complace presentar a nuestra ponente, la doctora Denise Estefanía Alfaro. Ella es pediatra y cirujana pediatra por la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Realizó cirugía neonatal en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Hospital de Niños de Phoenix y de Pittsburgh, y es integrante del Grupo Mexicano de Gastrosquisis y Onfalocele. Actualmente adscrita al Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Denise, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los asistentes. Daremos pauta a nuestra sesión y las preguntas se harán por el chat al final de la sesión. Hola, buenas noches. Gracias, Ana. Un gusto estar con ustedes y agradezco la invitación. Pues como parte del Grupo Mexicano de Gastrosquisis y Onfalocele, pues compartirles lo que estamos realizando tanto en ambos hospitales civiles como en el medio privado. Mi nombre es Denise Alfaro y pues ya me hiciste el favor de presentarme. Vamos a iniciar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio en cuanto a la definición pues, de gastrosquisis. Esta se dice que es la falla del cierre de la pared abdominal y pues ya sabemos que es durante el periodo de embriogénesis y es previo al nacimiento. Por definición, tendríamos que etimológicamente es un vientre hendido y pues que tenemos que va a ser un defecto congénito en todas las presentaciones y pues que va a ser de la pared abdominal, que es parumbilical, que vamos a tener un pequeño defecto al lado derecho del orificio o del ombligo, ¿ok? Y que va a ser presente un anillo umbilical normal. Las asas van a estar fuera del abdomen y van a estar expuestas al líquido amniótico. Este punto es muy importante porque históricamente se refería que esta exposición a de las asas al líquido amniótico es lo que nos daba el grado de peritonitis, pero ahorita vamos a ir viendo que dentro de las presentaciones y dentro de los ya teorías, vamos viendo la peritonitis no se va a ver completamente relacionada a esto. Bueno, la teoría actual más aceptada, pues es una falla en la unión del saco y conducto vitolino y pues de los vasos vitelinos al alantoides y al tallo corporal. Esto es importante porque vamos a ver que a la unión del tallo es donde se hace una perforación en la pared abdominal el tallo se va siempre hacia la derecha. Entonces, por eso tenemos que el ombligo va a estar hacia un lado y el defecto va a ser paraumbilical. Es muy importante porque es parte de la diferenciación con los onfaloceles pequeños. Esta es una imagen donde vemos pues el paciente recién nacido con la presencia de una gastroesquisis. Si se fijan, tiene una peritonitis moderada y vamos a ver la presencia del estómago, la presencia del intestino delgado y cómo tenemos una unión y una presencia de fibrina uniendo las asas y el defecto lateral al ombligo. Embriológicamente, pues se puede sospechar desde la semana 12. Vamos a tener que no presenta una déficit de los músculos de la pared, a diferencia de onfalocele, y vamos a tener una mala o una ausencia de la rotación intestinal. Entonces, vamos a tener que estos pacientes son 100% mal rotados. Y como les habíamos mencionado, el cordón umbilical va a estar abierto y va a estar hacia la izquierda. Y actualmente lo que se acepta como más certeramente en la presencia del grado de peritonitis es que el intestino, al tener esta malrotación, tenemos una torsión del intestino y una distorsión, una volvulación y devolvulación. Y en ocasiones podemos encontrar una volvulación completa o un atrapamiento que ahorita lo vamos a revisar, como es una gastrosquisis cerrada. Entonces vamos a quedarnos con la actualización de que el grado de peritonitis se va a estar dando por la torsión del mesenterio que se genera con espectros de válvula. ¿Okay? Y pues como incidencia, pues tenemos que se presente en 1 en 2.500 nacidos vivos y en México la incidencia es de 4 en 10.000, que es básicamente. Vamos a tener que se presenta como un defecto congénito independiente, aunque se puede presentar como una herencia autosómica recesiva.
y pocos casos con herencia autosómica dominante. La mutación puede estar o no en ese momento asociada a otros defectos, pero por lo regular es sola. Y la mortalidad vamos a tener que ha ido disminuyendo. Previamente teníamos desde 60, 70% y ahorita estamos en las últimas estadísticas en 32.1% a nivel nacional. Parte de las tendencias de la actualización y que vamos a ir viendo pauta por pauta y que me agradezco que me permitan transmitirles la importancia de ciertos puntos que a lo mejor ya los conocemos, pero no está de más retomarlos. El diagnóstico prenatal ha tornado una gran importancia. ¿Por qué? Porque nosotros desde el diagnóstico podemos, uno, identificar el defecto, no solamente eso, qué grado, en qué momento está y qué posibilidades tenemos de llevar a cabo el cierre o no. Ahorita voy a comentar porque van a surgir varias preguntas, pero principalmente vamos a ir partiendo de en qué estamos en México en realizar el diagnóstico prenatal. A comparación de otros países como Inglaterra o Canadá, si estamos un 30% por debajo del diagnóstico prenatal, en México podemos obtener aproximadamente el diagnóstico prenatal entre el 65%. Esto no quiere decir que solo sea la detección del ultrasonido o del médico ginecólogo del materno fetal, sino que también tenemos que tomar en cuenta que los pacientes muchas veces llevan un mal control prenatal o ni siquiera llevan control prenatal. Entonces, estos son los factores que nos hacen tener un 30% menos de posibilidades de diagnosticar el defecto prenatalmente. Y ahora, sabemos que vamos a tener el diagnóstico prenatal. Parte de lo importante es saber, ya tengo el diagnóstico, ¿cuándo vamos a decidir si es parto o cesárea? Nosotros así por escuela y por así decirlo, en México, se sugiere o se acepta más la realización del nacimiento vía cesárea por cuestión de contaminación, de manipulación y demás, dependiendo de cada feto o de cada paciente. Pero se ha visto que entre el momento del nacimiento, sea por parto cesárea, no tenemos una diferencia de desenlaces. Esto, ojo, muy ojo, tenemos que poner en cómo es que se lleva a cabo tanto el manejo de la paciente con trabajo de parto en la institución o en el medio privado y de la paciente que se tiene que realizar cesárea por sus condiciones. Si nosotros tenemos todas las condiciones óptimas de un paciente, de un ginecólogo, de que tenemos todo el hospital para poder hacer un parto lo más, ahora sí que fisiológico, sabiendo que el paciente tiene con cuestiones de higiene y demás, se sugiere, pero si no, la cesárea sigue siendo el, el sitio o el modo de nacimiento preferido. Esta es parte de las nuevas actualidades que tenemos, que se ha visto que podemos nosotros predecir, según este índice de vena arteria, de vasos mesentéricos, si podemos o no hacer una corrección o una introducción de las asas, o qué tanta peritonitis va a tener y que nos permita o no hacer sí o no pues la corrección primaria. Este es un estudio donde se ha estado realizando una medición, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, de tanto los índices de las presiones de la arteria y la vena mesentérica. Se comparan y posterior a esto se comparan ya con la evolución de los pacientes que se han estado pues recibiendo ya con se obtiene el índice y de ahí vamos a ver que dependiendo de esto si se va a poder tener un pronóstico para hacer el cierre primario o no. Este todavía está apenas empezando, pero está bien conocerlo para así poder ir viendo que cada vez estamos más familiarizados. ¿Por qué? Porque en este país nos decían, si no tengo una gastrosquisis compleja y que se puede hacer el cierre primario, tal vez lo puedo aceptar en un segundo nivel o tal vez no necesito tanta atención o estar previendo. Pero si tenemos una gastrosquisis compleja o una que tiene una peritonitis y no me permite el cierre y no tengo las herramientas para hacer un cierre secundario o gradual, sí lo envío al tercer nivel. Entonces vamos a tener que el diagnóstico prenatal
va a ser principalmente para poder obtener una adecuada referencia del paciente. Pero ahorita vamos a ver cómo se ha tratado de que sabemos que no tenemos las condiciones adecuadas, pero podemos hacer que el paciente esté en las mejores condiciones en lo que se logra la transferencia, si es que no se nace en un hospital de tercer nivel. Bueno, ahora sí, este es un manejo en conjunto. Nosotros tenemos que aprender que el cirujano pediatra o el cirujano neonatal es una extensión, un complemento al tratamiento que recibe por parte de los médicos o de los pediatras neonatólogos. Somos un equipo, somos un complemento del engranaje y no tenemos que actuar cada quien por su lado, sino a su vez tenemos que unirnos y saber en qué momento nosotros actuar y que principalmente su trabajo como neonatólogos es lo más importante, ya que si no tenemos niño, pues no tengo yo cómo reparar el defecto. ¿Ok? Entonces vamos a ver, dentro del manejo neonatal, nosotros y las actualizaciones es una reanimación neonatal, si lo está recibiendo, una reanimación neonatal habitual. El paciente, previamente podían haber ustedes escuchado o leído que se sugería que tenía que tener menos de 34 o 34, 36 semanas, que podíamos hacer el procedimiento de Simil Exit, que está bien y estuvo en auge y fue la panacea durante varios años, pero se ha visto que no tenemos una diferencia y en cambio los riesgos-beneficios en la supresión, en la administración de medicamentos y el realizar la introducción de las asas se puede hacer en el paciente despierto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que orientarnos ahora? Que la reanimación neonatal debe ser como cualquier otro paciente que ustedes tengan, con o sin defecto de gastrosquisis. Posterior a esto, cuando ya ustedes terminan la reanimación, es cuando entra el cirujano, cuando el niño ya no está con pérdidas de calor, cuando ya está todo listo para dar el siguiente paso, es cuando entramos nosotros, cuando ustedes ya aseguraron todo, que la vía aérea está bien, que no compromete nada, que el calor, que todo, es cuando entramos nosotros. ¿Y qué es el primer paso? Pues hacer la descompresión gástrica. En ese momento en que ustedes nos indiquen es cuando hacemos la colocación de una sonda orogástrica. Puede ser oro o naso, pero preferencia pues orogástrica aquí en México 8 o 10 French, y podemos empezar a descomprimir el estómago. Esta es la descompresión y también vamos a tener que hacer descompresión a través de enemas. Entonces, esto nos va a ver aunado a la valoración de en qué grado de gastrosquisis está, es lo que vamos a hacer, si va a ser un cierre primario o no. La administración de antibióticos pues va a ser como en cualquier paciente que va a tocar la terapia neonatal y según la unidad en donde lo tengamos, donde lo estemos valorando, es lo que se va a utilizar. Aquí es donde les decía, si estamos en un hospital que no tiene cirujano pediatra, que se tiene que transportar hacia otro hospital, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra reanimación habitual, descomprimir, aplicar algún enema, sino solo con la descompresión gástrica, aplicar antibióticos lácticos y posterior a esto proteger las asas. Es súper importante que no tratemos de manipular en exceso, no colocar, sí podemos humectar si vemos que están con tibias, pero no dejar la gasa ahí, y se ha apostado más en colocar este plástico que observan en la diapositiva, que es un Vitafilm que no necesita estar estéril, pero que nos ayuda a guardar el calor para el paciente y para las asas y estar evitando la exposición al aire y a materiales como las gasas húmedas. Y de hecho, se ha visto uno de los médicos cirujanos que más experiencia tiene, que es el doctor Bianchi a nivel mundial. Él comentaba, si no tenemos con qué colocarlo en una bolsa Ziploc, la porción de las asas, y colocarlo en el decúbito lateral derecho, esto nos va a ayudar a que el paciente no tenga compromiso de la vascularidad del intestino, a que no tenga compromiso hemodinámico por la compresión de las asas, no pendulen y se pueda llevar a cabo realizar un adecuado, traslado. Y nada más no tenerlo extremadamente apretado ni extremadamente suelto. Y por favor se reitera que, porque hay varios cirujanos generales, que en ocasiones son los que están apoyando a los pediatras, que no tenemos un cirujano pediatra cerca, que dicen, bueno, voy a poner una bolsa de Bogotá como en los pacientes adultos y suturan la piel. Eso es lo que se tiene que evitar, suturar la piel y menos colocarle gasas húmedas
a esa sutura. Entonces voy a ponerles ciertos ejemplos, por ejemplo es un paciente que nos enviaron referido de una unidad de segundo nivel, donde hicieron dos de las cosas que pedimos que no se realicen. Se suturó la bolsa, una bolsa de plasma que previamente lo hacíamos, como el silo provisional, que está bien mientras no se suture si contamos con esto, pero no colocarle gasas por dentro ni querer estar instilándole líquido, porque eso a su vez lo que se creía antes que nos ayudaba, nos perjudica y puede lesionar y ayudarnos a que tenga una perforación posterior. Pues aquí lo ven cómo está traccionado, el paciente pues típicamente estaba intubado, y pues tenemos la sutura a la piel y el contenido con las asas. Ahora, eso es en cuanto al manejo de la cobertura de las asas. Podemos utilizar el Vitafilm, el que utilizamos para las frutas, verduras, comida. Claro está que esté limpio, que no esté usado y que lo tengamos listo por si llegáramos a requerir, que es lo mismo que ustedes han utilizado para cubrir también a los bebés prematuros en ocasiones. Ahora vamos con la segunda, paso importante. Como les decía, típicamente el paciente con gastrosquisis siempre ha sido intubado. ¿Para qué? Para que se relaje, para poderlo manejar mejor, la compresión, que le estén descendiendo las asas. O que eran pacientes prematuros que necesitaban apoyo con ventilación mecánica. Ahora, como les mencioné desde el primer paso, si en su reanimación neonatal el paciente requiere puntas de oxígeno, requiere CPAP o requiere intubación, la base es hacia cómo está la condición de su paciente. No el hecho de que tenga gastrosquisis tiene que ser regla para que esté intubado. ¿Okay? Entonces vamos con el siguiente. ¿Lo intubamos o no lo intubamos? Es como les mencionaba, si el paciente por su condición, si no tuviera gastrosquisis, requiere intubación, se intuba. Si no requiere, no, lo que necesite. No se contraindica CPAP, no se contraindica puntas de alto flujo, no se contraindica nada, porque vamos a tener una descompresión por la zona. ¿Okay? Vamos a ver que este es un artículo de este año que se presentó julio del 2021, donde to be or not to be es la rutina y donde marca principalmente todo esto que se ha visto, que no hay una diferencia significativa y que podemos manejar al paciente con gastrosquisis sin intubación. Aquí este punto quiero que observen esta parte que voy a estar mencionando posterior del CAPSNet. Es la Sociedad Canadiense de Cirugía Pediátrica, que es la base de datos más grande a nivel mundial que estudia a los pacientes con gastrosquisis. Entonces, varios de los estudios que tienen representación a nivel mundial van a estar basados en esta base de datos. Y es donde a nivel mundial generamos pues, los estudios y las guías de referencia y lo que nos vamos actualizando en cuanto al tema. Entonces, quedamos que la intubación solo va a ser en el paciente que se requiera. Y pues nuestra tasa de éxito, les comentaba, fue igual en los pacientes en comparación con los que no se intubaban o los que se intubaban, en pensando que pudiéramos tener mayor éxito en descender. Y sin embargo, tuvieron una mayor incidencia los pacientes a tener neumonía, sepsis o alguna otra complicación asociada a la ventilación mecánica y a la prolongación de la estancia intrahospitalaria. ¿Okay? Ahora, vamos ya pasando. ¿Cómo cubro las asas? ¿Cómo las manejo? ¿Se intuba, no se intuba? Y ahora, el manejo de líquidos. Ese ha sido otro tema siempre. Siempre escuchábamos gastrosquisis y se asociaba un manejo de líquidos altos. Ahora ya no. Tenemos que tener un paciente con un manejo de líquidos que nos mantenga en equilibrio. ¿Qué necesitamos buscar en ese equilibrio? Tres cosas. Que tengamos un balance hídrico neutro, que tengamos una adecuada presión arterial y que tengamos una adecuada diuresis media horaria para el paciente. ¿Cómo lo vamos a obtener? Si ustedes me dicen, no le hemos puesto el silo, no le hemos puesto nada, solo lo envolví a manejar los líquidos que necesiten para mantener estas tres en lo que se traslada. No necesitamos líquidos a 200 mililitros por kilo, a 180 como regla, sino hay que independizar en cada paciente prematuro, aunque es restringido, de término, buen peso, no buen peso, entonces es lo que tenemos que individualizar. ¿Por qué? Porque se ha visto pues que cada vez tenemos la primera
la primera presentación de artículo que fue por el doctor Bianchi, que les comentaba, desde 1998, se ha visto cómo este manejo de líquidos nos va a ayudar a su vez a que las asas no se dematicen de más, no tengamos una fuga a tercer espacio, que a su vez al momento de querer descender las asas no nos lo permitan tan fácilmente como si es un paciente en equilibrio. No queremos tampoco un paciente deshidratado, que las asas estén deshidratadas, no, sino que esté en equilibrio para que no tengamos exceso de líquido ni menos. Entonces vamos a tener que los líquidos va a ser importante tenerlos a mantenimiento y que los líquidos adicionales solo si clínicamente para ustedes mantener estas tres cuestiones que mencionamos son relevantes, si no, mantenerlo como cualquier otro paciente. Y esto es lo que les comentaba también, que la resucitación o que el manejo de líquidos previo al cierre nos va a influir en el edema y en la manipulación de las asas. Ahorita vamos a ver el siguiente punto que es súper relacionado con este tema. Entonces, vamos a repasar de nuevo que tenemos que tener un balance hídrico neutro, que tenemos que tener una diuresis media horaria adecuada y las presiones arteriales también dentro de percentila. Porque hemos visto que por cada 17 mililitros por kilos más que el paciente tenga por arriba de su requerimiento, se va a ver expuesto o vamos a tener que va a requerir un día más de ventilación mecánica, un día más de nutrición parenteral y un día más de estancia intrahospitalaria por cada 17 mililitros. Entonces, vamos a tener que puede tener más riesgo o episodios de sepsis y a su vez nuestra evolución va a cambiar simplemente por el manejo de líquidos. Entonces tenemos cómo protegerlo, lo intubo o no lo intubo, si es que no lo requiere, ahora el manejo de líquidos. ¿Okay? Y pues este es un protocolo que se está realizando orgullosamente aquí en México, que lo estamos siguiendo dentro de parte pues del Grupo Mexicano de Gastroesquisís y Onfalocele y está descrito en el Hospital Infantil de México. Entonces es un pequeño resumen de lo que hasta ahorita llevamos y lo que vamos a ver posteriormente. Entonces vamos a tener, pues como les decía, los líquidos pre-transporte o pre que llegue al hospital van a ser mediados dependiendo de los requerimientos. Mantener el calor, ese es otro punto que ahorita les voy a mencionar, que como les mencionaba, si no necesita intubación, el paciente solo necesita analgesia, no necesita estar sedado o relajado. Y vamos a ir viendo que pues estamos apostando más por el uso del Alexis, el cierre sin suturas y que solamente se ventile si es necesario, se le coloque un catéter percutáneo que siempre va a ser nuestra primera vía y posteriormente a esto pues vamos a favorecer nutrición parenteral y posterior ya alimentación y demás. Solamente aquí les quería mencionar en esta diapositiva como parte del grupo es lo que se está llevando a cabo y es de las primeras publicaciones mexicanas que esperamos ampliar multidisciplinariamente y multiinstitucionalmente. Entonces, van a decir, suena muy repetitiva, pero es que estas son las tres cosas que tenemos que ver. Balance hídricos neutros, una adecuada presión arterial y una adecuada diuresis medio horaria. ¿Okay? Ahora, el uso de albúmina, ¿se acuerdan que mencioné que líquidos altos mayor riesgo de extravasación o líquidos o edema de asas o a tercer espacio? Entonces vamos a tener que los pacientes con gastrosquisis van a presentar una hipoalbuminemia per se, por su condición de exposición de las asas, por todo lo que lleva con sí inútero posterior va a tener una hipoalbuminemia. Entonces, no necesitamos administrarle albúmina a los pacientes, sea pre-cierre o post-cierre. Simplemente ir adecuando las condiciones para que solo el cuerpo del bebecito o el metabolismo vaya mejorando y esto cómo lo vamos a lograr principalmente con el manejo de líquidos y la nutrición parenteral. Entonces vemos que la administración de la albúmina no mejoró los resultados, no nos ayudó a que se desinflamaran o que bajara o que supiéramos más los líquidos, no, sino que no se requiere y no se recomienda el uso de albúmina de rutina. Ahora,
Eso es en cuanto al manejo o al manejo neonatal, por su parte, que es muy importante también para nosotros como cirujanos pediatras y como cirujanos neonatales. Tenemos que tomar en cuenta, como lo vuelvo a repetir, que somos el engranaje. Uno no puede ir por un lado y otro por el otro, si no vamos juntos, el paciente va a estar sube y baja, va a estar, no podemos llevarle una adecuada evolución pronta o en el momento en el que esté listo. Ahora, vamos a ver, ya vimos la parte médica, ahora vamos a ver los cambios y las tendencias del manejo quirúrgico para que ustedes veamos cómo vamos a ir engranando todo lo que vimos previamente. Tradicionalmente, pues tenemos dos opciones, el cierre primario o el cierre diferido. Como les mencionaba, se estaba apostando a realizar el cierre primario con la técnica de símil exit. Sacábamos el paciente, la mamá estaba sedada, el paciente se sedaba, se intubaba y se realizaba el cierre y podíamos cerrarlo con sutura. O el cierre diferido o primario tarde, igual lo pasábamos a quirófano, o el diferido colocábamos un silo, posteriormente gradualmente bajábamos las asas, suturábamos ese silo a la aponeurosis y posteriormente pues ya introducíamos las asas y cerrábamos con suturas. Pues a todos nos ha tocado ver esos manejos. Entonces vamos a ver cómo ha ido cambiando. Primero que todo, tenemos que ver cuándo nosotros como cirujanos como que yo llegue, lo vea y diga, ah, pues sí aguanta o qué tanto es tantito. No, hay que ver principalmente tres cuestiones muy importantes. Uno, el contenido versus el continente. Si nosotros tenemos unas asas muy distendidas, pero se pueden descomprimir, pero que estén gran cantidad de intestino, que esté dematizado, que tenga una peritonitis, que lo vamos a ver abajo, y que tengamos un bebé con mucha restricción, o que esté muy restringido y que esté prematuro, entonces ahí vamos a ver, no, pues no, el contenido versus el continente no me queda. El grado de peritonitis, ahorita les voy a enseñar, no es como muy subjetivo de, yo veo como que está medio leve, como que está moderado, como que está severo. Y también la presencia de una gastrosquisis simple o compleja. Y básicamente simple es cuando es solo la gastrosquisis y compleja cuando presenta alguna otra patología añadida que ahorita la vamos a revisar. Entonces, vamos al siguiente paso. Como ustedes ven, en este paciente, pues vemos un gran contenido de asas que están edematizadas y per se, pues no, tenemos un contenido más grande que el continente. Entonces, colocamos esta bolsa o este silo, que es el nuevo silo que tenemos aproximadamente 10 años utilizándolo, pero poco a poco conociéndolo más. ¿Okay? Entonces vemos, este es el principal. Si el paciente está pequeño y las asas están muy distendidas o edematizadas y no se pudieron descomprimir, colocamos un silo y vamos a hacer un cierre diferido. No nos vamos a pelear, no vamos, porque en esos intentos de introducir las asas vamos a poder lastimarlas. ¿Okay? El siguiente, el grado de peritonitis. Tenemos leve, moderada y severa. Estas imágenes es una guía que tenemos ya de la CAPSNet, donde dan varios ejemplos para ver y poder clasificar los pacientes. Pues ahora sí, leve es pues no peritonitis, vemos las asas fáciles de movilizar, la pared delgada de las asas sin tanta fibrina que nos se interponga entre una y otra o fibrina leve de deshacer y que se pueden descomprimir. Esa sería una peritonitis leve. La peritonitis moderada, pues es donde vemos que presenta cierto grado de fibrina o adherencias entre las asas, que igual se pueden algunas romper, pero tenemos daño o podemos lesionar la pared del intestino, y la presencia de bandas. En un porcentaje importante se presentan estas bandas que hay que ligarlas, aunque lo que vayamos a hacer, si queremos intentar el cierre primario, también tenemos que evidenciar que no haya ninguna banda, y si lo queremos hacer diferido también. Y pues en la peritonitis severa, pues vemos la unión de las asas que en ocasiones no podemos diferenciar una de otra, que están apelotonadas o que tienen una cantidad tanto de fibrina y además engrosadas y adheridas que no podemos manipularlas. Esta pues es una peritonitis severa.
Entonces ya tenemos contenido versus continente, el grado de peritonitis y la presencia de que si tenemos una gastrosquisis simple o compleja. Como les mencionaba, la gastrosquisis simple pues es sin lesiones intestinales más que la gastrosquisis. Y la compleja pues va a tener anomalías asociadas como atresia intestinal, necrosis, vamos a tener la presencia de un vólvulo o vamos a tener la presencia de perforaciones. ¿Ok? Y dentro un apartado que vamos a revisar al final pues es la gastrosquisis cerrada, que podemos tener con presencia o no también de atresias. Entonces vamos a tener este paciente. Si ustedes pueden ver este paciente, pueden decirme de primera instancia, este paciente se ve que las asas, está justo recién nacido, se ven primero pues un poquito porque están penduladas, por eso puse específicamente esta foto, hay que mejorar, hay que descomprimir, si se fijan la peritonitis es leve y en este paciente posterior a la descompresión se logró realizar el cierre. El paciente no estaba intubado, el paciente solamente tuvo oxígeno a flujo libre, el paciente en el momento de posterior al nacimiento se canalizó vía periférica y se pasó a analgesia, solamente analgesia. Se logra primero la descompresión, vemos que no haya ninguna banda que no nos permite introducirlas y se logra la introducción por completo de las asas. Posterior a esto, hay dos técnicas. Puedes sacar el cordón umbilical por línea media o utilizarlo como parche de cordón. Nosotros aquí lo utilizamos lateral y lo colocamos como un parche. Este es el parche, que es un Broder CGF, que es un parche coloide grueso. Con este parche tenemos la adecuada distensibilidad sin el riesgo de presentar un síndrome compartimental, aunque siempre vigilamos diuresis y vigilamos pues, la condición hemodinámica y ventilatoria del paciente. Y en el cierre diferido, esto es lo que les mencionaba. Históricamente o previamente podíamos colocar, si ustedes ven, a través de esta bolsita de plasma, vemos que se pudiera ver una peritonitis de leve, un poquito moderada, que no lo suturamos, que está perfecto, si es con lo que ustedes cuentan se puede realizar, que vemos que está vendado, está con cintas umbilicales, el cordón está del lado, pero aprovechamos para ver que en la imagen de la derecha el paciente está intubado y está con su sonda. Entonces, este era, y todavía se puede hacer, pero ¿qué es lo que sigue? Si en un inicio lo tenemos donde no hay cirujano, donde lo vamos a transportar, esta sigue siendo una opción. Si no contamos con el Vitafilm, si no contamos con alguna otra bolsa, esta sigue siendo una opción. Pero ya no lo intubamos y podemos progresar el silo al siguiente. Esto es, primero les voy a mencionar lo que hacíamos antes, que ya lo había mencionado, pero para que lo vean en imágenes, colocábamos después un silo quirúrgico que se hacía una sutura de esta vuelta hacia la pared abdominal o hacia la fascia o aponeurosis y posteriormente colocábamos estos abatelenguas para ir descendiendo poco a poco. ¿Cuánto nos podíamos tardar? Este es de efecto que no tenía tanto contenido, pero podía ser de 7 a 14 días para lograr el descenso. Y posterior a esto, pues, ¿qué hacíamos? Teníamos esta imagen, la pasábamos a quirófano, se tenía que sedar, se tenía que colocar sonda urinaria para hacer la medición de la presión intraabdominal, se liberaba la bolsa y se hacía este afrontamiento y cuando bien nos íbamos teníamos esta imagen de la sutura que es la derecha. Y posterior a esto, pues ya obteníamos estos resultados. En la imagen de la izquierda, pues se observa una herida que bien nos quedó ombligo, nos quedó una adecuada cicatriz. No es la más bonita, pero no es de las más feas. Y a la derecha tenemos una niña con una cicatriz que tuvo pues otra cicatrización, puntos de tensión, presencia de hernia y dolor, que posteriormente se tuvo que pasar a corrección de la hernia ventral. ¿Y qué nos pasaba? Pues teníamos un gran porcentaje de dehiscencias, de heridas, de infecciones, porque pues estábamos forzando a la piel a que se uniera y pues lográbamos en ocasiones hacer heridas por segunda intención y pues quedaban con ciertas cirugías. ¿Okay? Esto es lo que hacíamos antes. Actualmente ya no lo hacemos. Actualmente
tenemos el paciente que nace o el paciente que se nos refiere a nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales externos y hacemos la valoración posterior de aplicar el nuevo silo, que no contamos con el silo preformado, pero contamos con el Alexis XS. Este Alexis que se ha usado para las cesáreas, que se usa para cirugías urológicas, para cualquier cirugía que es un retractor, existe el tamaño XS. Este retractor o este separador nos permite introducir el aro en un orificio de 1 centímetro. Donde cabe nuestro dedo, cabe la porción del aro verde o del blanco, pero principalmente el verde, para poderlo introducir y no lastimar, y hacemos tracción y queda como un sello hermético. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que sea XS. Hay otros más pequeños que no nos sirven, pero el XS es el ideal para el paciente con gastrosquisis. Y no es nada nuevo, se ha descrito previamente. Esta es una imagen del Grupo Mexicano de Gastrosquisis y Onfalocele, donde nos remontamos que desde 1975 se intentó realizar esta explicación con unos hilos preformados, que si bien antes no se realizaban, lo realizaban con alguna sonda y un plástico, y podíamos ver cómo se iba haciendo el descenso de las asas. Con una cierta tracción, pues el día 1 se dejaba y posterior al día 3 iba bajando, y el día 5 veíamos cómo estaba la mitad del 50% de las asas, y para el día 9 podían estar introducidos. Actualmente nosotros hemos avanzado en la velocidad del descenso y hemos visto que con el separador Alexis en 5 días podemos tener todas las asas dentro de la cavidad y proceder al cierre sin suturas. Aquí tenemos un ejemplo, es el paciente. Voy a retomar todos los puntos en las imágenes. Tenemos el paciente que el día 1 pues requería el aporte de oxígeno en puntas nasales, tenía su sonda de derivación y teníamos la primera imagen de las asas con el primer nudo arriba. Lo teníamos en tracción. En 12 horas se valoró, en 24 horas se realizó a donde estaba, ahora sí que a donde están las asas, y posterior a esto se fue haciendo el descenso gradual. Entonces vamos a tener la presencia, pues que en el día 3 ya tenemos más del tercio de las asas descendidas, y cómo para el quinto día pasamos de la primera imagen superior izquierda a la última imagen, donde ya todo el contenido de las asas está dentro de la cavidad. Posterior a esto, nosotros dejamos de 12 a 24 horas que la tracción que estábamos haciendo el silo baje, para que el defecto que nos lo abre cierre y podemos realizar el cierre sin suturas al día siguiente. ¿Okay? Entonces, posterior a esto, ya hacemos el aseo y retiramos el Alexis y hacemos la colocación de este parche. Este parche es muy noble porque, uno, nos da una buena adheribilidad, se adhiere muy bien a la piel. Dos, lo mantiene cubierto. Y tres, dura más de 7 días a 14 días, dependiendo de cada paciente. Podemos colocar un parche más delgado, pero con el cordón umbilical puede secretar cierta característica de una secreción entre vinosa, amarillosa, que pudiera parecer purulenta, y al que no esté familiarizado con ella puede asustarse, puede pensar que está perforado, puede pensar que está infectado, y entonces que está cubierto nos seguimos monitorizando, pero nos ayuda a evitar estar cambiándolo y cambiándolo y cambiándolo, y nos ayuda a tener una adecuada hermeticidad y que el defecto vaya cerrando por sí solo con la cobertura de las asas y sin el problema de tener un riesgo de síndrome compartimental, porque esta adquiere la propiedad de poderse expander con el abdomen del paciente. Entonces tenemos que a las 2 semanas máximo de la colocación del parche,
el paciente ya tiene completamente cerrado el defecto y que a las 4 semanas ya solamente quede su muñón, su cordón umbilical listo para que caiga. Y ese mismo paciente a los 2 meses tiene este resultado de este cierre con formación, a lo mejor sí presenta una hernia, pero que va a ir cerrando poco a poco y tenemos una valoración hasta los 2 años. Estos son otros ejemplos donde vemos cómo va cerrando el defecto herniario y que podemos presentarlo posterior. Hasta ahí la evolución que tenemos evidenciado de cómo colocar el Alexis y cómo realizamos el cierre sin suturas diferido. Ahorita vamos a ver, porque se va, la siguiente pregunta es cuándo comer. Ahorita solo estoy hablando de los procesos y ahorita ya en conjunto vamos a ver cuándo consideramos iniciar la alimentación y cómo. Entonces, tenemos, ¿se acuerdan que habíamos mencionado gastrosquisis simple y compleja? ¿Se puede hacer el cierre sin suturas en la gastrosquisis compleja? Sí, sí se puede y es muy a criterio del cirujano también. Si nosotros tenemos la presencia de una atresia, de una perforación, de algún otro defecto en una peritonitis leve, máxima moderada, va a ser decisión del cirujano si puede realizar una anastomosis o realizar una preparación como tal e introducirlo o hacer el manejo diferido. Nosotros en este hospital lo que hacemos es, si vemos por ejemplo en este paciente, es una gastrosquisis compleja por la presencia de una atresia. Entonces hacemos la introducción de las asas, si bien tiene una peritonitis moderada, introducción de las asas, esperamos que cierre el defecto y que se recupere de esta peritonitis y hacemos posteriormente la exploración. ¿Okay? Entonces, esto sí va muy a criterio y a la experiencia del cirujano. Y claro, individualizando en cada paciente. Entonces, vamos a tener, este paciente se le colocó su Alexis, se hizo su cierre, como les mencionaba, este paciente sí requirió ventilación mecánica, no por las condiciones pues, de la propia gastrosquisis, sino en general del paciente y tenía su zona. Posterior a esto, el paciente se logró hacer el cierre al 5.º día y el paciente ya no tenía ventilación mecánica. En cuanto se logró destetar, se logró progresar, se progresó y está con su escafandra con oxígeno. Y su sonda, si se fijan, va aclarando a pesar de que tiene una atresia, pero no realizamos, pues como está atrésico, no vamos a realizar el inicio de la biopsia. Tenemos el paciente con este defecto, pasa a exploración y se realiza una derivación intestinal. Si ustedes ven, la relación de los cabos no era para hacer una anastomosis, entonces realizamos derivación y posterior a esto hacemos preparación del segmento distal para ayudar a que este se distienda y poder hacer una anastomosis segura en una etapa tardía, que es aproximadamente de los 3 a los 6 meses, dependiendo de cada paciente. Y pues la gastrosquisis cerrada, que es la que les comentaba, un tema aparte de la compleja, donde vemos que el defecto pues cierra y no se alcanzan a evidenciar o no se alcanzan a ni eviscerar ni regresar todas las asas y que pues vamos a tener presencia de atresias o de alguna otra defecto. Es nada más para que lo mencionara y que escucharan, pues, y supieran y conocieran la nueva clasificación de cómo presentarlo, de cómo se pudiera presentar, y en ocasiones estos pacientes tienen un poquito mal pronóstico por la presencia, pues, de intestino corto, dependiendo del defecto. ¿Y qué sería en casos que tendremos que individualizar y valorar? Y la verdad, en la mayoría no se puede colocar un Alexis o realizar un cierre primario como tal, sino que tenemos que extender la herida o el defecto. Ahora, tenemos ya el paciente que se logró hacer el cierre primario o hacer el cierre diferido y lo logramos hacer con el cierre sin suturas. ¿Cuándo iniciamos alimentación? La alimentación, pues, bueno, no solamente la consideramos como vía enteral, sino también la nutrición parenteral, como lo habíamos mencionado, que necesitamos un inicio de una nutrición parenteral temprana. Volvemos a dar lo mismo, abogamos 100% siempre en la utilización de un PIC versus
un catéter venoso central yugular o subclavio. Siempre, siempre vamos a preferir nosotros como cirujanos neonatales un catéter PIC. Y pues vamos a tener nuestra nutrición parenteral y vamos a tener nuestra sonda de derivación. Si recuerdan, le habíamos mencionado 8 o 10 French, hasta 12 French, dependiendo del paciente y de la edad gestacional y el peso del paciente. Y lo que vamos a estar monitorizando es el drenaje. El drenaje va a ser biliar. El drenaje, ya ahora la coloración del drenaje no nos va a alarmar y nos va a contraindicar el inicio de la alimentación. Lo que nos va a indicar el momento de que podemos empezar o iniciar la alimentación va a ser los mililitros. Y vamos a tener que si tenemos un gasto de menos o igual a 40 mililitros por día, va a ser el momento en el que vamos a poder iniciar los pinzamientos intermitentes de esta sonda, para así poder iniciar posteriormente la alimentación. Como les dije, el drenaje biliar no nos va a contraindicar la alimentación, simplemente que sea menos o igual de 40 mililitros por día y que nos tolere los pinzamientos. Posterior a esto, vamos a poder iniciar la alimentación progresiva. Cada equipo va a tener su esquema, ya sea en infusión o administrarlo para 2 horas, o el volumen de incremento gradual. Nosotros lo hacemos en infusión continua, los primeros 75 mililitros por kilo día, con incrementos graduales de 12.5 en 12.5 y posterior incrementamos en 25 mililitros al día con 12.5 cada 12 horas. La literatura, pues les digo, hay varios esquemas, que ahorita vamos a mencionar otro, donde puede ser 20 mililitros cada 24 horas, dependiendo de la tolerancia del paciente. ¿Ok? Vamos a tener que los factores asociados para que nos vaya bien en una alimentación temprana, en posterior o en gastrosquisis, vamos a tener que principalmente nos va mejor si es niña, como siempre, si tenemos una edad gestacional mayor de 36 semanas de gestación, si la cirugía o el cierre entre más temprano fue, vamos a tener mejor pronóstico. Si se tuvo que intubar o se intubó, pero la extubación fue posteriormente o postquirúrgica a los 4 días. Y si nosotros logramos iniciar la alimentación previo a los 10 días de vida, eso nos va a ayudar a que tengamos menos riesgo de infección, menos utilización de nutrición parenteral, menos utilización de catéter, menos eventos de sepsis y el paciente pues va a ir. Este es otro de los que les decía, estos protocolos donde vemos cómo ellos en Cincinnati inician desde el primer día con 20 mililitros por kilo. Claro está que pues siempre vamos a abogar porque sea leche materna y cómo ellos van incrementando 20 en 20, les comentaba. Este es uno de los que está bien dictado con tema de gastrosquisis, pero puede variarse de 15 o 12, desde 10 a 20, dependiendo de la progresión y cómo ustedes lo vayan tolerando, pero sí protocolizarlo en su hospital y en su experiencia. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver que no lo tolera? Pues aquí vemos todo, cómo vamos a tener vómitos, cómo va a tener que lo va a regresar, cómo al abrir la sonda vamos a tener residuo, cómo va a estar con vómito biliar, cómo va a parecer que el niño luzca enfermo, cómo vamos a tener datos de sepsis, cómo todo esto es lo que vamos a ver, está tolerando y podemos disminuirlo, volver a pinzar y volver a iniciar. ¿Y qué es lo que pasa si no tolera? Si no tolera y tenemos un gasto de primero, si tenemos un gasto de más de 40 mililitros posteriores a 2 semanas y en la exploración primaria tuvimos una peritonitis moderada o severa, el paciente evacuado poquito, pero no vemos que se logre bajar la cantidad, estamos obligados, si no se evidenció previamente, a hacer un tránsito intestinal con medio hidrosoluble porque estamos obligados a descartar la presencia de alguna atresia y se puede ser que no se haya advertido o alguna estenosis posterior y ese es el momento. Entonces, si tenemos al paciente que a los 14 días de vida persiste con gastos por arriba de 40, es momento de hacerle un contrastado. Y este se va a presentar hasta en el 30% de los pacientes. ¿Ok? Preguntas sobre todo el
la información que les he dado. Puedo ver el chat. Gracias, Delia. Anita. Excelente ponencia. Creo que había 2 preguntas en el chat, pero creo que las habías contestado en el transcurso de la charla. Una era de la doctora Armi y nos dice que la pregunta fue respondida. Muchas gracias. ¿El plástico es de grado alimenticio como el que usamos en prematuros extremos? Sí, ese es el que nos sirve. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Tenemos una por aquí. ¿Es conveniente realizar la reducción de asas hacia la cavidad abdominal en sala de partos? Nos pregunta Nidia Sí, Mariel Navarro Nicolás. sí, lo hacemos en la cuna que ustedes lo realizan, claro que ponemos, tratamos de hacerlo lo más estéril en la medida de lo posible, pero por lo menos los campos, guantes, todo, y sí lo hacemos en la misma cuna. No es necesario ya pasarlo ese es un punto importante, no es necesario pasarlo aquí. En cierre diferido lo podemos hacer o lo realizamos en la UCIN, en la terapia, en su cama. Solamente les pedimos a ustedes que se administre analgesia. No, hay escuelas, pues en el doctor Duarte les realiza un bloqueo caudal. Nosotros no, nosotros lo realizamos solamente con analgesia, sedación, en la medida, si el paciente está inquieto, nos ponemos de acuerdo, como les menciono, en con ustedes, y una sedación leve que no comprometa pues nada, y analgesia, y lo podemos realizar ahí en su cama. Bien. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿el volumen de 40 mililitros para considerar inicio de alimentación es un volumen fijo? Es un No es, volumen día, o es no por es kilo. por kilo, no es por kilo, es 40 mililitros día, independientemente de la edad o del peso del paciente. Sí lo tomamos como parámetro, creo que hay que individualizar, pero lo tomamos como parámetro. Hay otra pregunta que dice, ¿en qué casos se coloca sonda vesical para medir la presión intraabdominal? En los casos en que se vaya a realizar cierre con sutura. Nosotros, pues en la institución donde yo trabajo, los residentes los capacitamos para que sepan el manejo y sepan que ya no utilizamos el cierre con suturas, pero si van a otro lugar o vamos a hacer o van a trabajar pues en otro lado y lo quieren suturar, ahí sí forzosamente medimos la presión intravesical. El parche sí es un hidrocoloide, les mencionaba, es un hidrocoloide grueso, se puede combinar con parche de plata. Nosotros con el solo hidrocoloide lo hemos realizado, aunque hay combinaciones de estos parches, y el parche al posterior al estar adherido presenta una leve distensibilidad, entonces el riesgo de presentar un compartimental es muy bajo porque el parche da de sí, por así decirlo, y eso nos presenta. Los antibióticos, como cualquier otro paciente que tengan en su terapia, claro está, si es un paciente que nació con gastrosquisis, que nació en su casa, que llegó a un hospital primero, que lo manipularon los papás o los familiares, posterior llegó a otro hospital y otro hospital, claro que monitorizando pues todos los de fase, todo lo cuestión infectológica como cualquier otro paciente con riesgo de sepsis, y pues el manejo de antibióticos que se requieran dependiendo de pues cómo esté el paciente. Analgesia nosotros ponemos desde paracetamol, morfina, o nos dan fentanil, bupre, depende de lo que haya uno y lo que tengamos accesibilidad y lo que el paciente responda. No necesitamos totalmente sedado ni relajado, mucho menos relajado. Pues creo que son todas las preguntas, doctora. Por aquí nos dicen que en el IMPER el cierre Pues todavía sí, es con sutura. nosotros depende mucho. Nosotros, por ejemplo, así en el IMPER está escrito este protocolo, como lo mencionaba, es del doctor Peñarrieta, que es en el infantil, y es muy a criterio, pues, del cirujano también. Estos son de lo más que estamos realizando. Si ustedes me preguntan
En el Hospital Civil antiguo ya todo lo hacemos sin suturas, pero en el Hospital Civil nuevo, dependiendo del adscrito que esté, si él cree conveniente hacerlo con suturas, pues con suturas. Lo único nada más es valorar bien al paciente y tener contemplado pues que esta es una opción con menor riesgo de síndrome compartimental, heridas, pues ya lo estético viene sobrando, pero que sea también es importante pues para los niños y nos está yendo pues bien, van a estar viendo un poquito más de publicaciones y el objetivo también yo de platicarles sobre esto es cómo podemos hacer un mejor equipo para publicar, para adquirir experiencia y pues para hacer un trabajo en equipo mejor. ¿Alguna otra duda que tengan? Aquí tenemos Las niñas se refiere, por el sexo de las niñas y niños, no se tiene como tal la frecuencia, se ha visto que cada vez, de hecho, parte de los antecedentes que no mencioné porque han ido cambiando es que las mamás sean adolescentes, también ya se ha visto que no. En las niñas se describe, no se encontró ningún otro factor, pues como hemos visto, pues varias de las patologías nos va mejor en mujeres que en hombres, pero ese pues fue uno de los artículos, pero se ha visto que hay una adecuada pues respuesta y ya no se asocia tanto a mamás adolescentes, ¿eh? Hemos visto mamás de 30 años con gastrosquisis, dependiendo así con la asociación de drogas, algunos otros factores, pero pues es parte de las cosas que no hay una causa como tal. Nosotros acá ya no se ha visto como antes se mencionaba que de 34 a 36 semanas, dependiendo de la medición, se llevara a cabo la cesárea. Se ha visto que si el paciente tiene riesgo de infección, ruptura de membranas, puede ser de término, de hecho aquí los estamos y se ha visto en los protocolos que pueden llegar a si el paciente, si la mamá llega con actividad y se le quiere hacer cesárea por cuestión de gine y demás, para 36 a la 37 está bien. Lo que logramos es la madurez más bien del paciente y disminuir el riesgo de infección. No tenemos como tal ya ahora de, no, tiene 34 semanas, una distensión, ya hay que programarlo cesárea. No, ya se va viendo más integralmente como cualquier otro paciente, pero en ocasiones aquí en el hospital sí es mucho mejor que nazca por la manipulación, por todo, vía cesárea, aunque ya hemos visto que la literatura refiere que puede ser cualquiera de las dos, pero sí lo hacemos aquí por vía cesárea. Aunque sí hemos tenido algunos nacimientos y que no tenían diagnóstico, pero la mayoría en el ultrasonido se dan cuenta. En cuanto a la alimentación, sí, a la alimentación, aunque el gasto sea biliar, claro que aclara, no es en pozos como tal, pero tenemos 40 mililitros por día. Primero hacemos los pinzamientos y posterior a esto hacemos la alimentación. Hemos estado, no estamos peleados con que se les dé en los carrillos, todo eso está bien, se les puede dar y se ha estado intentando que en ocasiones se peguen, aunque tengan ya su sonda, iniciar el estímulo con pegarlo a la mamá aunque esté la sonda abierta. Cerramos una hora y posteriormente se abre. Esto poco a poco para favorecer que sea leche materna lo que le damos. Si por algo no se puede, no tenemos la suficiente cantidad de fórmula extensamente hidrolizada y sí, el aporte es para trofismo, vamos iniciando gradualmente cada 24 horas los aumentos según la tolerancia del paciente y posteriormente cada 12 horas. Cuando presenta fuga de la base, si se le colocó un silo tipo Alexis o preformado, es porque no está haciendo un adecuado sello. Entonces, si tenemos todavía grandes cantidades de asas por fuera y el sello, el Alexis está abajo, eso nos va a cerrar el defecto y que fugue nos está diciendo que no está sellado herméticamente. Entonces, ahí más que calcular las pérdidas es reacomodar, porque es complicado que las enfermedades digan, esto se ve muy jalado y lo acomoden para que no esté jalándolo o esté presionando al paciente y en vez de ayudarle le están perjudicando porque el defecto no abre. Lo que obtenemos con este tipo es que el defecto de estar pequeñito abra y puedan bajar las asas a gravedad
y posteriormente nosotros podamos ir descendiéndola. Pero si ustedes ven que está fugando, eso quiere decir que no está bien la tracción del Alexis o no está bien al momento o ya está quedando flojo. Entonces es mejor ajustarlo y hacemos los descensos cada 12 horas para poder lograr con adecuada tolerancia el paciente y en 5 días ya cerrarlo. El parche es coloide, hidrocoloide. ¿Qué utilizan posterior a la reducción? Ah, así es el parche. Y pues nada más. Creo que no quedó ninguna otra duda. Parece que no, doctora Denise. Nada más, pues felicitaciones, muchas gracias, gracias, felicidades por la organización y la presentación. Saludos desde Argentina. Excelente presentación y pues reconocimiento y agradecimiento por tu plática. Ahí están Este, mis datos, creo que se movió un poquito, pero cualquier duda que tengan, si quieren la presentación, si quieren que les pase artículos, estoy a su disposición. Igual si no, ahí no está sé mi correo. si quieres escribirnos tu mail en el chat, Denise, para que si alguien se quiere poner en contacto contigo. O acá está, ¿verdad? Sí, ya vi, perdón. Pero ya aquí lo pongo otra vez para que lo tengan. Ahí está. Y cualquier duda que tengan en lo que les pueda apoyar, con gusto, se puede poco a poco. Son cambios que no les digo ya al día siguiente vamos a hacer todo, hemos ido gradualmente haciendo cambios y lo que les mencionaba, hacer equipo con ustedes y que nos vean no como el, ahí viene el cirujano, no, sino somos como el engranaje, vernos como equipo es lo más importante. Aunque sí somos muy latosos, yo sé que no hay cirujano que no sea latoso, pero Un poquito. pero tratamos de... Pues, si no hay más dudas, agradecerte, felicitarte y gracias por tus aportaciones. Se va a estar subiendo la plática al canal de YouTube de la división y pues si alguien tiene alguna duda se puede poner en contacto con la doctora directamente. Pues a la orden. Gracias, Ana, por la invitación. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que haya sido una grata noche y que les sea de mucho provecho las sesiones. Los esperamos el próximo mes. Les estaremos enviando la invitación para hablar, para decirles de qué tema estaríamos charlando. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.